Cada vez estamos más cerca del gran día de nuestra consagración a Jesús por María, la consagración total y consciente a Jesús por medio de su Madre Santísima. Vamos a darle un regalo que Jesús está pidiendo hace mucho tiempo, que ese es nuestro corazón. Está pidiendo nuestra alma, está queriendo ser Rey y quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Vamos a entregárselo a través de las manos más puras, más dignas, las manos de la Santísima Virgen María, las manos que lo ofrecen al mundo y las manos que le ofrecen a Él el mejor regalo, que es nuestra propia vida, como ya he dicho, las manos en las cuales Dios ha encontrado complacencia, las manos benditas de aquella que es feliz porque ha creído. Precisamente ese es el tema de hoy, dichosa tú María porque has creído. Una expresión a María, una palabra que se le da a María que encontramos en la misma Escritura. Por eso vamos a pedirle a ella que aumente nuestra fe. Es el mayor don que podemos pedir. Señor, aumenta mi fe. Sin la fe, los demás dones quedan cojos, quedan inconclusos, no tienen como consistencia, les falta algo. Mientras que la fe es lo que verdaderamente hace maravillas en el corazón humano. Dios, por medio de la fe, que es experiencia de Dios en el corazón humano, es como va transformando a la persona, es como nos va transformando a nosotros y nos va configurando para hacer maravillas como las que hace por medio de María Santísima, la maestra de la fe, la madre de la fe, la madre del amor hermoso, ella, la Virgen Santísima, Madre Inmaculada. Comencemos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar hoy. Se nos proponen varias oraciones, te recuerdo cuáles son. Las puedes hacer en este momento, o después, o durante tu día. Letanías del Espíritu Santo, letanías lauretanas, que son a la Santísima Virgen María, letanías del nombre de Jesús, letanías de San Luis María Griñón de Montfort. Esta es la parte litánica. La oración Ave María Estela Maris, Santa María de Mares Estrella, Salve María de Mares Estrella, la Salve, la Lectio Divina y el Rosario. Fundamentalmente que a diario hagas la Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios, y el Santo Rosario. Y así estamos unidos en Jesús y en María, en aquel que es la Palabra y en aquella en quien la Palabra encontró una verdadera tierra fértil. Jesucristo, como una semilla, se sembró en María, la tierra inmaculada, la tierra fértil, la tierra sin mancilla, la tierra sin contaminación. Y de allí nació el fruto bendito de su vientre, que es Jesucristo mismo. Jesús es el fruto bendito del vientre de María. Y María, como nueva Eva, nos entrega ese fruto bendito. Si Eva, la anterior, entregó un fruto en el cual estaba la maldición, en el cual estaba el pecado, en el cual estaba la maldad, en el cual estaba nuestra perdición, en María, la nueva Eva, la llena de gracia, encontramos el fruto bendito de sus entrañas, que es el fruto de la salvación, el fruto de la gracia, el fruto de la vida, Jesucristo. Entonces, no te olvides, Santo Rosario es fundamental. Enamórate del Rosario, empieza a rezarlo a diario y vas a ver cómo tu vida se transforma, cómo tu vida cambia. Y también la Lectio Divina, que a diario empieces también a leer la Palabra de Dios, alimentarte de la Palabra de Dios. Recuerda lo que dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre, de ese pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos entonces, hermanos. El día de hoy quiero que hagamos la oración de la salve, pero primero pidamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, enciende nuestro corazón, abre nuestros sentidos espirituales y sentidos también físicos para que podamos estar atentos a la palabra y a la enseñanza del día de hoy, de manera que podamos comprender todo aquello que tú nos reveles, de manera que podamos acoger todo aquello que nos reveles. Danos la gracia de un corazón sencillo como el de María, un corazón que se disponga, un corazón que te diga: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según la palabra del Señor. Espíritu Santo, tú que inspiraste la Escritura, tú que inspiras también a los hombres predicadores auténticos para comentar y comunicar la grandeza de Dios, las glorias de Dios, las virtudes de María, danos la gracia de un corazón abierto,
Danos la gracia de un corazón generoso. Danos la gracia de un corazón resucitado por ti. Un corazón que crea, un corazón que tenga fe. Hoy te decimos, Señor, como le decían a Jesús, el Hijo de Dios, los ciegos en el camino, Señor, haz que vean. Hoy te decimos como le decían los leprosos, Señor, si quieres puedes curarlo. Hoy te decimos, Espíritu Santo, con toda la fe, con toda la disposición, con toda nuestra vida, aquí estamos para hacer tu voluntad. Sopla en nosotros, Espíritu Santo, sopla en nosotros. Llévate todo aquello que no sea tuyo. Ven con la salud, ven con la sanación, ven con la liberación. Ven a disponernos, ven a tomar nuestro corazón. Ven tú, danos bendición. Toma tú, Espíritu Santo, posesión de nosotros, porque somos tuyos. Ven, Espíritu Santo, somos tuyos, somos tu posesión, somos tu propiedad, somos tuyos, Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros, dentro de nosotros. Impúlsanos a dar el anuncio de que María es reina, de que María es madre, de que María es nuestra reina y nuestra madre, de que la reconocemos a ella como unida a Jesús, el Hijo del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces también a decirle a la Virgen María: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de la misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, enséñanos a creer. María, Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a ser como tú. Amén. Bueno, desde mi realidad, veamos aquí. ¿Qué fundamenta mi fe en Jesucristo? ¿Cómo expreso mi fe en Él? Dos preguntas que expresan nuestra realidad, que ya ahorita desde la palabra de Dios vamos a iluminar. La fe es un itinerario de vida que nace de una relación interpersonal. Como dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Una de las motivaciones más importantes que Montfort coloca para que abracemos la perfecta devoción o relación con María es que ella nos hace partícipes de su fe, es decir, nos ayuda a ser creyentes o fieles como ella y con ella. Iluminemos desde la palabra de Dios. Vemos en la antigua alianza la fe de Abraham. Vamos a ver Génesis 12 del 1 al 5. Vocación de Abraham. Génesis 12, ya te digo bien, 12 del 1 al 5. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe tiene un momento en que es propuesta de Dios y es un don de Dios. Dios, cuando anuncia un proyecto, nos pide fe, pero no nos pide lo que no nos da. Es decir, nos da la fe, eso sí, quiere que se la pidamos. Dice San Agustín: dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Entonces, hermanos, vemos como en la vocación de Abraham, allí vemos en lo que se describe, está el llamado del Señor, el anuncio del Señor, cuando el Señor dice: así son las cosas, y después viene la aceptación. Abraham acepta
acepta lo que Dios quiere con él, hace suya esa promesa. Y vemos cómo, incluso en el capítulo 5, se alcanza a ver que hace el camino a Canaán y llega a Canaán. Obviamente hay un camino, hay un proceso en medio de todo esto, pero se ve que cuando Dios promete, Él cumple y nos pide fidelidad para poder ver el cumplimiento de esas promesas. Entonces allí se va hablando de Canaán, aquella tierra prometida, aquella tierra que el Señor le promete a Abraham, aquella tierra que Dios tiene para Abraham y que tiene para su pueblo. Está la promesa de la fe. Por tanto, a Abraham se le llama el padre de la fe. Miremos todos nosotros que Dios promete, que Dios dice, la tierra que yo te mostraré. Hermanos, entonces vivamos el don de la gracia, vivamos el don del Señor, vivamos el don de aquel que no quiere que andemos a oscuras, sino que nos da su luz, y esa luz es la fe, para poder caminar en presencia del Señor. El mejor comentario a la vocación y a la fe de Abraham lo encontramos en la carta a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos 11, del 9 al 12. Hebreos, una carta sacerdotal, porque es el sacerdocio de Cristo expresado en todo ese documento. 11 del 9 al 12. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero. Bueno, va a empezar desde el 8. 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya marcado por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe paso al 13. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Aquí encontramos, quiero que leamos todo. Voy a ir hasta el versículo 20. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podrían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe José al final de la vida evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Ahí vamos a seguir leyendo. Por la fe Moisés recién nacido paso al 23. Por la fe Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar el efímero goce del pecado. Estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto, el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocara a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos,
por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Vimos que ahí se parte de la fe de Abraham, pero si vas al versículo 11, quiero que lo leas todo el versículo 11. Ves modelos de fe en la historia sagrada. Se habla desde la fe de Abel, se pasa pues por varios modelos de fe, se pasa por la fe de Noé, por varios, hasta llegar a la fe de Abraham. ¿De qué habla San Pablo cuando en esta carta el autor no es, se dice en la exégesis que no es directamente Pablo, es el autor, hay un autor de la carta a los hebreos, que es escrita con todas estas figuras, un autor de hebreos, ya que es todo un lenguaje que parte del mismo judaísmo, que parte de la misma experiencia de Israel, para revelar a Cristo. Esto es evangelización. Entonces miren, hermanos, que se habla de que todos ellos tuvieron promesas y creyeron, y Dios les concedió la tierra prometida, la liberación. Vemos que la resurrección, incluso resurrección que no es pues muy el modelo de Cristo, sino resurrección en cuanto a volver a esta vida como tal, con las mismas limitaciones propias pues de la vida. Vamos viendo modelos de esa resurrección, vamos viendo vamos viendo incluso hechos de esta acción, y así muchas cosas que por la fe se consiguieron. No voy a detenerme a repetirlas, pero se habla de una promesa aún más grande, y esa promesa, si pasas al capítulo 12 y siguientes, vas a encontrar que esa promesa es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que con su ofrenda en la cruz, su propiciación, su ministerio en la cruz, Jesucristo con su acción sagrada, su ofrecimiento sacerdotal, su misterio pascual, alcanza la salvación, que es ir a una patria, el cielo, una patria que ya no es perecedera, sino que es la patria celestial, la nueva Jerusalén, el santuario de Dios. Entonces vemos todas las promesas. Bendecidos somos, a pesar de que Dios nos bendice con la salud, de que Dios nos bendice con los bienes, a pesar de que Dios nos bendice con toda clase de cosas y con toda clase de protección y todo. Eso no es la bendición como tal en su máxima expresión, porque tú dirás, entonces, ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay cristianos perseguidos? ¿Por qué hay todo esto? La verdadera bendición es gozar de Cristo, es gozar del cielo, es gozar de María, es gozar todos juntos del misterio de Dios. Esas son las promesas que Dios va cumpliendo, las promesas para todos aquellos que creen. ¿No tienes fe? Tranquilo, que a mí también me falta mucho. A todos nos falta fe, porque la fe no viene de acá, de una experiencia rara. La fe viene de Dios. Pídele al Señor, Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe. Bien, hermanos, vamos a ir entonces aquí a seguir hablando. Abraham es pues el peregrino que vive pendiente de la promesa de Dios. La palabra del Señor irrumpió en su vida de una manera misteriosa e imprevisible y lo puso en camino hacia un futuro totalmente nuevo, obedeciendo a esa palabra divina y sin otra garantía que su confianza en la fidelidad de Dios. Abraham rompió sus ataduras terrenas, sus vínculos nacionales y familiares, y partió hacia un país desconocido, como acabamos de leer en la carta a los hebreos. Por su fe, que más de una vez se vio sometida a duras pruebas, sobre todo cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac,
Él llegó a ser el padre y el modelo de todos los creyentes. Ve Romanos 4 y Gálatas 3:7. Dios también hoy te está pidiendo a ti dejar vínculos de miedo, dejar vínculos con el pecado, dejar vínculos con el mundo en cuanto medio de pecado, y dar el paso hacia algo que Dios tiene prometido, una bendición que Dios te tiene prometida, una alianza que Dios quiere hacer ya particularmente contigo, en un hecho ya muy íntimo de tu vida, y esa alianza en la cual Él te pide fidelidad. Dios es fiel y te pide fidelidad. Entonces, ¿qué es? Es con fe decir: Señor, yo no sé bien, Señor, yo soy débil, Señor, tengo estos defectos y todo esto, pero quiero ir cambiando, voy a hacer una buena confesión, voy a romper mis vínculos con el pecado, con esa tierra de esclavitud que es el reino de Satanás, y voy a empezar a caminar hacia el reino de Dios, caminar contigo de la mano, Señor. Si tú vas conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Así pases horas amargas, así pases horas de dificultad. Me encanta una liturgia que dice, así pases, Señor, horas amargas y sedientas, jamás yo tendré sed, porque si tú vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed y no fallará mi fe. Algo así dice. Es un himno bellísimo. Hermanos, qué bonito saber que caminamos con el Señor, saber de que vamos hacia algo que el Señor nos va prometiendo y el Señor va revelando, pero aunque no lo vislumbremos del todo, no importa directamente si yo sé perfectamente cómo es exactamente a dónde voy, o qué es exactamente lo que Dios quiere de mí en esta vida. Lo que importa es, voy con el Señor, es saber con quién vas, y vas con el Señor. Arriésgate, no tengas miedo, no te sientas indigno, no te sientas que eres un cobarde, no, sé valiente hoy, pídele esa valentía al Señor, de comenzar una nueva vida, de empezar a caminar en presencia del Señor. Bueno, ejemplo en la nueva alianza, la fe de María. Gracias a la palabra de Dios podemos intuir la grandeza de María. Más que por su maternidad física, María es grande por haber sido la primera creyente. Yo diría que esto es a la par. Es grande por ser madre de Dios, pero también es grande, esto es a la par, es grande porque es creyente. Es decir, concibió a Jesús primero, ¿dónde? En su corazón. Acogió esa palabra en su corazón y después acogió esa palabra en su vientre. Esto lo dice, creo que es el prefacio cuarto de Adviento y prefacios de la Santísima Virgen María. Ella, la humilde esclava, acogió tu palabra en su corazón y después esa misma palabra se encarnó en ella, la acogió en su vientre y la dio a luz. Entonces María dio a luz al que es la luz del mundo. Qué hermosura es. Entonces María es grande por ser madre de Dios en todo sentido. Incluso y obviamente no hay maternidad completa, digamos, maternidad plena entre María y Jesús si no fuera porque es madre, incluso porque es carne de su carne y sangre de su sangre. María es madre de Cristo en todo sentido, es una madre virginal, es madre. Entonces es grande por su fe y es grande por lo que Dios hizo en ella. Pero ¿cómo hizo Dios cosas en ella? Por medio de su fe. Primera, porque ella, antes que a nadie, fue revelado el misterio de Cristo. Es la primera creyente. Primera, porque a ella, antes que a nadie, fue revelado el misterio de la encarnación. Primero, porque nadie creyó con más profundidad en él que María. Ella tuvo que vivir la fe como un itinerario, como proceso, como un crecimiento en medio de dificultades, partiendo de la sorpresa. Tuvo que pasar por la angustia, la incomprensión, hasta llegar a la búsqueda serena, depositando toda su confianza en Dios, su Salvador. Sorpresa. Frente al saludo del ángel, María se sorprende y se pregunta ¿qué saludo es aquel? Ver Lucas 1:29. Lo mismo le sucede al escuchar a Jesús en el templo en medio de los doctores. Y es que la sorpresa es el primer paso de la fe. ¿Cuál es el primer paso de la fe? La sorpresa. Dios te sorprende todos los días. Déjate sorprender por el Señor. Y María pasó de sorpresa en sorpresa al lado de Jesús. Él le escuchaba y ella lo escuchaba. Él aprendía de ella y ella lo aprendía todo de él. Y yo digo, y también Jesús aprendió mucho de María. Y así crecía su fe. Recordemos que Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar. De seguro la palabra de Dios incluso le era enseñada por María y por José. Y miremos,
Jesús aprende de ellos y ellos aprenden de Jesús. Qué hermosa la familia de Nazaret. Bienaventurada tú que te has dejado sorprender por las maravillas de Dios. La angustia constituye un segundo paso en el proceso de la fe. Entiende bien la palabra angustia. No desde vivir sin esperanza, no desde vivir sin fe, no desde ver todo nublado y que ya no tengo fe y que no tengo confianza, sino desde esa cosa que se genera, esa situación que se genera en la cual, ¿cómo será esto? ¿Qué pasará? ¿Me tomó por sorpresa esto? ¿Qué voy a hacer? Pero recuerda que en medio de todo hay un factor que es el factor Dios. Y Dios puede cambiar cualquier situación. Y Dios te dará lo que te pide. Retomo otra vez a San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. La angustia constituye un segundo paso en el proceso de la fe. Y María vivió con gran intensidad esa angustia. La vivió en el momento de la Anunciación, en Belén, ante los pastores y los magos, ante la persecución de Herodes, en la huida a Egipto, en la pérdida del niño en el templo, en la pasión y muerte de su hijo. Angustia, oscuridad, inseguridad, dolor, a veces lo que se llama la noche oscura del alma. Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. Bienaventurada tú que has vivido la angustia, la oscuridad que conduce a la luz, porque Dios puede cambiar siempre cualquier situación y Dios se vale de las situaciones difíciles para acercarnos más a Él y para marcar en nosotros una verdadera experiencia suya, experiencia que muchos no han tenido porque no han querido y porque no han permitido. Un tercer paso en el caminar de la fe está constituido por la incomprensión. Sorpresa, angustia, incomprensión. Tercer paso. Igual que los apóstoles, igual que nosotros, María muchas veces no comprendía lo que el Señor quería decir. Es un consuelo para nosotros saber que también María en su caminar de fe tenía grandes dificultades y pruebas. Bienaventurada tú que supiste vivir la noche de la fe. Es decir, no tiene pecado, no tiene caídas en la tentación, no tiene la tentación y tal y como nosotros la conocemos, como tentación de la carne, ni tiene tentación porque no tiene la concupiscencia, ni tiene aquellas situaciones en las cuales Satanás pues puede herirnos a nosotros. María es concebida sin pecado original, pero ciertamente Satanás también lograba, sin poder tocarla, sin poder herirla. En cierto modo yo creo que ver que a su hijo lo lastimaban, eso hería el corazón de María. Y ciertamente Satanás podría tener un falso, un aparente, ¿cómo llamarlo? Una ridícula alegría, una ridícula complacencia al ver que Jesús estaba siendo crucificado y que María también con él iba sufriendo, iba experimentando tanto dolor. De hecho hay películas en las que vemos cómo María es en cierto modo como objeto de burla de Satanás, pero sabemos que es como el que se burla cuando está siendo aplastado, como aquel que se ríe por no llorar, por decirlo de alguna manera, cuando ya lo tienen derrotado. Entonces María vence siempre. María es madre de la fe, es madre de la luz, es luz en medio de las tinieblas, pero experimenta también pruebas, experimenta también incertidumbres, pero es dócil a la voluntad de Dios. Es decir, es madre por mérito y es madre también por conquista. Es inmaculada por mérito y es también inmaculada por conquista. Inmaculada por mérito porque ha sido un regalo de Dios, inmaculada concepción y el ser libre de todo pecado, pero también por conquista, ya que ante las luchas, adversidades de la vida nunca sucumbió ante Satanás en su libertad, porque María tenía libertad, porque María tenía voluntad, porque María tenía todo y nunca sucumbió ante Satanás. María sabía quién era su Señor, María sabía a quién le había dado vida de su vida, carne de su carne y sangre de su sangre, a quién le había dado su ser y creía en él. Pidamos esa fe, la fe de María en medio de las dificultades y en todo momento. Y sabremos que Dios nunca defrauda. Porque cuando Dios defraudó a María, nunca. María cree, María espera. Porque como dice la palabra, dichosa tú porque has creído, María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Asumamos de esa manera las promesas del Señor, porque todo lo que Dios nos ha dicho se cumplirá. María
Y en esa noche de la fe, María se daba a la búsqueda serena, apacible, confiada del querer de Dios. Hágase en mí según tu palabra. La fe es búsqueda, es confianza, es espera, es disponibilidad, es apertura a Dios en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Bienaventurada tú que has creído. He experimentado en mi vida de fe, en mi itinerario de fe y fidelidad, sorpresa, angustia, incomprensión, serenidad, como aconteció en María. Busca ejemplos en tu propia vida. Recuerda los pasos de la fe, de este proceso de fe: sorpresa, angustia, incomprensión, serenidad. Mirad cómo en tu vida eso se ha manifestado y cómo la tuya entonces empieza a ser una verdadera fe, o es una simple piedad mal comprendida, o es un simple creer a Dios como un amuleto. La fe es una experiencia completamente distinta porque involucra todo el ser, porque cambia el corazón, porque da frutos. La fe es un don de Dios. Ahora veamos desde la enseñanza de la Iglesia. En la maravillosa exhortación apostólica Marialis Cultus del Papa Pablo VI, siguiendo al Concilio Vaticano II, subraya que María es modelo maravilloso de la Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Lumen Gentium 63, eso puedes apuntarlo. Modelo maravilloso de la Iglesia en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Lumen Gentium 63. Y luego, para destacar cómo María es modelo de la Iglesia para el ejercicio del culto, la liturgia, muestra a María con 4 cualidades. Apúntalas si quieres: virgen oyente, virgen orante, virgen madre, virgen oferente. Virgen oyente, orante, madre y oferente. Virgen oyente, virgen orante, virgen madre, virgen oferente. Destacando la virtud de la fe como la primera y fundamental. María, la virgen oyente. María es la virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios, fe que para ella fue premisa y camino hacia la maternidad divina, porque como intuyó San Agustín, la bienaventurada Virgen María concibió creyendo al Jesús que dio a luz creyendo. En efecto, cuando recibió del ángel la respuesta a su duda, ver Lucas 1 del 34 al 37, relato de la Anunciación, ella, llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, su mente y su corazón antes que en su seno, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Fe que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento de la palabra del Señor. Lucas 1:45. Fe con la que ella, protagonista y testigo singular de la encarnación, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su corazón. Ver Lucas 2, del 19 al 51. Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en la Sagrada Liturgia, escucha con fe, acoge, proclama, venera la palabra de Dios, la distribuye a los fieles como pan de vida y escudriña a su luz los signos de los tiempos, interpreta y vive los acontecimientos de la historia. Documento de Pablo VI, Marialis Cultus, número 17. Hablamos de María oyente, yo te hablo de María obediente, la mujer que espera contra toda esperanza, la mujer que cree ante toda duda, la mujer que cree ante toda dificultad. María obediente. Cuando la vemos obediente, hágase en mí según tu palabra. Cuando la vemos obediente, al pie de la cruz de su Hijo, sin palabras, pero al pie de la cruz. Allí la encontramos, la mujer que guarda todo en su corazón. María obediente, recibe el encargo también de guardar todo en su corazón. Es oyente, todo lo guarda, pero esto es un encargo que Dios le hace. Es obediente porque guarda todo en su corazón. Y María oferente, porque sabe que si acepta la encarnación, no es solamente para ella, sino que es para todos los hombres, incluso para aquellos que no quieren aceptar la redención de Jesucristo, aquellos que no quieren aceptar vivir en la gracia de Dios y que incluso ofenden a su Hijo, ofenden a la Santísima Trinidad, ofenden y la lastiman a ella. Miremos eso, que le causa un dolor. Es oferente porque ofrece para todos, porque está al lado de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote,
que es también víctima y altar, allí al pie de la cruz, ofreciéndose con Él, sufriendo el mayor de los dolores. La pasión de Cristo también se vivió en el corazón de María, es también la pasión de María, y está allí ofreciendo, sufriendo, ella unida en ese mismo ministerio sacerdotal de Cristo, ministerio que es único, el ministerio de Cristo es uno en plenitud, pero del que María también participa y del que también nosotros estamos llamados a participar, pero nadie como ella. Miremos, hermanos, qué hermoso esto, este regalo. María oferente, María que siempre está con su hijo en brazos entregándolo, María que está con su hijo en brazos ofreciéndolo al Padre, su hijo muerto, torturado, ya sin forma ni figura, entregándolo al Padre. Y María también oferente, que sale a comunicar con la iglesia después de la resurrección y sigue esperando con la iglesia esa alegría de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo transforma nuestra vida, de que Cristo es Dios y de que Dios es maravilloso, de que Dios es amor. Algo más le podemos pedir al Señor, algo más le podemos pedir a María. Pidámosle todo por medio de María y encontraremos en nuestra vida toda la voluntad de Dios. Desde la enseñanza de Montfort vemos que San Luis María destaca que uno de los efectos maravillosos del cultivo de la perfecta devoción a María o consagración total es que ella nos hace partícipes de su fe. Luego nos describe las características de esa fe viva de María. Vamos a leer el Tratado de la Verdadera Devoción número 214. En esta edición es la página 459. Participación en la fe de María. Tratado de la Verdadera Devoción número 214. Número 214. Es un documento que vale la pena leer, de a poquitos, si quieres, pero es muy provechoso. Léelo así y es muy provechoso. 214, un momentico, 214, aquí está. La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos, no tiene ya esa fe porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Altísimo, no la ha perdido al entrar en la gloria. La conserva para comunicarla a sus más fieles servidores en la iglesia peregrina. Es decir, María, ya en la contemplación de Dios, podemos decir que no necesita de la fe, ya que la fe nos permite creer sin ver. María ya está viendo y sabe cómo es Dios y sabe qué es lo que Dios quiere de la humanidad y sabe el plan de Dios. Pero sin embargo María conserva esa fe porque Dios se lo ha permitido para darla a los hijos, para darla a sus hijos, para que creamos en Dios. Esa es la fe de María, es esa luz que enciende todas las luces, todas las velas, sin menoscabarse, sin disminuirse. Es la fe de María. Por lo mismo, cuanto más te granjees la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera, una fe pura que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario, una fe viva y animada por la caridad que te hará obrar siempre por el amor más puro, una fe firme e inconmovible como una roca que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas, una fe penetrante y eficaz que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón del mismo Dios. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Finalmente, una fe que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, finalmente para resistir al demonio y todos los enemigos de la salvación. Hermoso esto que hemos leído. Ya te dije, Tratado de la Verdadera Devoción a María, participación en la fe de María, numeral 214. Así se llama el numeral, participación en la fe de María. Bueno, un resumen para hablar y comprometernos. Responde por escrito, si quieres, te repito, todo esto es para provecho tuyo, pero igual es un proceso que vas haciendo, es muy bueno que lo sigas. ¿Cuáles son las características de la fe de María? ¿Qué te sugieren en el proceso de tu fe?
Y oraciones, no olvidemos las oraciones propias para estos días. Mira a la estrella, invoca a María. Plegaria, hágase en mí según tu palabra, creo Señor, pero aumenta mi fe. Y que la bendición de la fe llegue sobre nosotros por manos de María Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Seguimos en el siguiente, pasamos al siguiente programa. Dios te bendiga.